Bien, continuamos en directo a Onda Guanche Radio, más que palabras, son escasamente 18 minutitos lo que pasan de las 12 del mediodía y vamos con nuestro primer invitado este lunes, decíamos ya 11 de agosto, madre mía, cómo se va el tiempo. Y es Hugo García, decíamos en la reseña, en el sumario, autor del libro Ciencias Físicas en el Cuerpo Humano, su segunda edición. Hugo García, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Además, bueno, pues casi que de forma consecutiva que nos saludamos, ¿verdad? Porque la pasada semana estabas con Juan Carlos Cristiano por la tarde. La pasada semana estaba y parece que había creado un poco de interés el libro y bueno, como estoy en promoción, después de escribir un libro, lo que viene a la promoción, que es igual de divertido, pues nada, me toca esta semana también dar un poco información o lo que se quiera. Sí, porque ¿sabes qué ocurre? Que había mucho interés en la entrevista, me lo comunicaron a través del correo electrónico, de la página web, del WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también le pusieron algunos matices, ¿eh? Y hay gente que dice que el libro está muy interesante, o la temática que se abordaba, pero que era muy técnica la información que se arrojó aquí, que si no se puede un poco pasar a un lenguaje más coloquial, más de la calle, porque parece que era un poco elitista, un poco exclusivo, ¿no? Es que es difícil. Yo mi principal objetivo, aunque no lo parezca cuando escribí el libro, es llegar a todas las personas. Pero un libro de física tienes que hablar con los términos físicos un poco. Es difícil salirse de ahí. Yo comprendo que la mitad del libro es inleíble para cierto público y en la tercera edición lo intentaré aplicar más. Pero hay cosas que yo lo digo en el libro, que te las tienes que creer porque tampoco te voy a justificar algunas cosas. Y otra cosa es que la mitad del libro, pues, vuelvo a repetir, es de física y comprendo, pero hay que contentar a todos, ¿no? Igual un libro de poesía tiene sus reglas, un libro de física, yo simplifico mucho, tiene sus propias reglas y bueno, hay que contentar a todos y nunca se puede. Bueno, vamos a empezar por el autor, ¿no? ¿Quién es Hugo García? Bueno, yo estudié físicas en la UNED, en la Universidad Nacional a Distancia, no acabé, me quedan algunas asignaturas, pero bueno, al principio, pues te digo la verdad, los primeros años, como todos mis compañeros, no me enteraba de nada y luego con el tiempo llegué a tener digamos, un conocimiento y una destreza en física que nunca esperé. Bueno, trabajando pues se llega. Después, hace 4 años, pues tuve una idea que me di cuenta que era buena. Cuando flotamos en el agua, no lo voy a justificar, pero es un movimiento armónico simple, es como, ya empezamos con estos términos, pero son los términos que son necesarios para un pequeño rigor, y bueno, eso no lo voy a justificar, pero viene un poco por el agua, al flotar, es como, digamos, como el movimiento de un muelle, sube y baja. Entonces se me ocurrió que si pensáramos que el cuerpo humano flotando es como una tabla, se simplifican mucho los cálculos y la frecuencia, el periodo de flotación es igual que el de un barco de costados perpendiculares, no con una quilla así. Eso simplifica muchos cálculos y se mide un tiempo, que el tiempo es muy importante en física. La velocidad es una variación del espacio respecto al tiempo. En física una de las variables más importantes es el tiempo. Entonces, hallando ese tiempo en el sistema de nadar, acumulamos mucho, absorbemos mucho mejor nuestro esfuerzo. Por ejemplo, cuando subimos una montaña, uno te dirá, la altura que has subido es el ejercicio que has hecho. No, porque hay rozamientos, las piernas son como péndulos, pero cuando se apoyan en el suelo entra una fuerza que se llama normal, otra vez con los términos, pero bueno, y entonces no es exacto, no es exacto que la energía que hayamos hecho es la altura. Sin embargo, en el agua hay menos rozamiento, se trabaja muy bien el abdomen. En el abdomen se acumula grasa, todo se nos acumula grasa, y bueno, se me ocurrió esa idea. Al día siguiente fue un spa en Madrid y dije, iba acojonado, porque pensé, digo, si no funciona, me pareció buena idea. Y desde el primer día empecé a notar que la grasa disminuía, que es un ejercicio muy bueno para el abdomen, y la bajada de grasa era instantánea, era prácticamente el primer día, el segundo día, nadando 3-5 minutos. El ritmo es fuerte porque la brazada hay que hacerla aproximadamente en 1 minuto, que es un ritmo fuerte, pero bueno, tú puedes descansar y tomarte un respiro, después hacer otro poquito y así.
Entonces, esta idea se me ocurrió a mí y no la había encontrado por internet. Lo que pasa es que me cuesta creer que Michael Phelps, el nadador este que ha ganado 7 8 medallas, bueno, que ha ganado todo, le he visto los vídeos y hace la brazada también en un segundo, que es más... Yo la tengo que hacer, la gente más delgada la tiene que hacer un poco más rápido y la gente más obesa la tiene que hacer un poquito más lento. Y él está como está porque nosotros no tratamos de batir un récord de natación, sin embargo tratamos de estar mejor con nuestro cuerpo. Pero bueno, coincide que Michael Phelps, su ritmo de natación es de un segundo, que por lo que he visto en las fotos y su costado, que es la única variable que influye, pues parece que también lo hace en un segundo. Y dicho sea de paso, el cuerpo que tiene es espectacular, sin una gota de grasa, porque parece que se juntan esas dos características. Lo hace en el periodo que digamos que marca su cuerpo y además parece que se siente cómodo nadando así para la competición. Bueno, como buen hijo entiendo la dedicatoria especialmente para tu madre. Sí, mi madre fue una persona muy importante en mi vida. Siempre me apoyó en todo, era la persona que digamos que siempre estaba allí cuando tenías un mal momento, y murió hace ahora aproximadamente 10 años, en Semana Santa, el Viernes Santo, y bueno, pues hay 2 o 3 personas más importantes como ella en mi vida, pero bueno, alguien se lo tenía que dedicar y para que nadie se mosqueara y dedicárselo a alguien, a mi madre, sí. Bueno, aquí el libro lo tiene bien esquematizado, ¿no? Con su índice, como es lógico y normal, donde podemos destacar, por ejemplo, el precepto del Talmud. El precepto del Talmud es una historia un poco, digamos, no científica. Yo creo que no es la más importante, pero bueno, me interesó un poco. Para mí los principales capítulos son el de nadar, que ya lo explica un poco, y el de colgarse de una barra y utilizar los 2 brazos como péndulos. Pero al principio el Talmud resulta curioso porque hay un precepto en el Talmud, es un libro religioso jurídico de hace 2000 años hebreo, y bueno, en un libro de física pues había una reseña que decía que en el Talmud, y lo he leído, sale que si una gallina entra en una vasija cacareando, es como el efecto de la soprano, cuando su nota entra en resonancia con resonancia, digamos que es entrar el mismo periodo de oscilación. El vaso empieza a moverse, la nota sigue el mismo periodo y entran en resonancia y explota. Pero bueno, parece que ya estaba tipificado hace 2000 años, lo que quiere decir que se conoce. Obviamente no conocían los entresijos físicos y decían que lo tenía que pagar la vasija rota el dueño de la gallina. Me parece curioso porque hay montones de granjas de gallinas y parece que no suelen entrar en vasijas y romperlas. Entonces, bueno, como a mí me gusta un poco el misterio y no todo es blanco ni negro, siempre hay matices. Por ejemplo, la tercera ley de Newton hay veces que no se cumple, hay gente que la de acción y reacción. Quiero decir que, bueno, me interesan estas cosas un poco curiosas de la antigüedad y también me interesaba mucho historia del arte y bueno, por eso he puesto la portada en lo de Da Vinci, el dibujo de las proporciones del hombre, que bueno, que quería decir cómo tenía que ser el hombre perfecto. Yo estoy en contra de todo hombre perfecto, pero cuanto mejor vivamos, y además esto, claro, cada uno puede hallar cambiando un poco de tema, su frecuencia natural de brazos y piernas. La fórmula creo que la he explicado bastante bien y cada uno puede hallar la suya propia, que es, digamos, a lo que intento, ¿no? Que el libro llegue a todos y intentaré en la tercera edición lo que me han dicho, y creo que tienen razón, pero no siempre es posible, de llegar al mayor número de gente posible. Hemos hablado por encima del precepto del Talmud, el efecto de resonancia en nadar, tenemos la resonancia en las piernas. Sí, la resonancia en las piernas, digamos que es fácil porque, bueno, se puede asemejar una pierna, incluso un brazo, bueno, los dos igual, a un péndulo físico. Un péndulo físico es como un jamón que cuelga al techo, y un péndulo físico en este caso cuelga de la cadera o del hombro. Y además tiene simetría cilíndrica, lo que ahorra mucho los gastos, o sea, lo que simplifica mucho los gastos, y bueno, pues eso tiene un periodo fácilmente hallable en física. Y bueno, lo que pasa, al andar yo ya llevo tiempo haciéndolo y ya me sé los periodos de míos propios,
Y bueno, pero lo que pasa es que al andar hay un pequeño problema. Mientras está la pierna en el aire, sí, pero cuando se apoya entra la fuerza normal. Es como si un péndulo que está oscilando choca con el suelo. Entonces ahí se acaba el movimiento periódico y después sigue. También en ciclismo pongo en qué tiempo tenemos que hacer la pedaleada, porque son sistemas donde haciéndolo en ese tiempo vuelvo a insistir en la idea del tiempo, que lo que tenemos que hallar es el tiempo en el que hay que hacer tanto la pedalada como el movimiento del brazo, del cuello, incluso de la lengua, que es un péndulo físico en ciertas circunstancias, y lo que insisto es que cada uno tiene su propio tiempo, que es el que hay que respetar un poco. ¿Se puede entender como un libro que tiene un provecho claro e inmediato casi en la práctica deportiva? Sí, yo diría que bueno, sirve de calentamiento, como ya dijimos en el programa anterior. Si un jugador del Atlético quiere meter un gol a uno del Madrid, tiene que buscarse la vida, tiene que engañarle, pero esto sirve de calentamiento. A mí cuando se me ocurrió la idea, pues la idea yo me di cuenta que era buena. No todo es mío, o sea, lo de los... Bueno, en parte sí, pero lo de los péndulos como piernas ya lo había oído algo. Lo de la natación no lo había oído y ya fui en spa al día siguiente y bueno, me di cuenta bueno, que eso funcionaba, que la idea es simple, que es asemejar el cuerpo humano a un barco de lados cuadrados, que no todos son así los petroleros. De hecho, los petroleros yo creo que a veces se les parte el casco porque llevar el líquido dentro y con las olas puede entrar resonancia, y más que los que tienen quilla. Pero bueno, los efectos sí, al día siguiente ya me notaba que se me quitaba la barriga cervecera y bueno, pues fue inmediato, como dices, sí. Bueno, hablamos, Hugo, de un libro relativamente escueto, sencillo, ¿no? De leer, manejable, no es un libro tampoco muy extenso, Sí, en el número de páginas, por ejemplo. No, además no quiero meter paja, no me gusta nada. Voy a hacer una crítica ahora un poco mordaz, pero yo veo programas de televisión por la noche donde sale un aparato que te venden por 40 euros, que no tiene ningún fundamento físico, que te dice que te va a adelgazar en una semana. Y bueno, mi libro un poco, sin querer decir que sea el mejor, pero quiero ir un poco contra estas prácticas que salen en televisión, que me parecen un poco abusivas. Yo, como entendido en física, sé que esas cosas no funcionan así y bueno, mi libro funciona y bueno, cuesta 80 céntimos y también lo puedo descargar gratis por internet porque soy consciente de que bueno, en la sociedad que estamos ya hay otras reglas, incluso yo lo he colgado en sitios para que se pueda descargar gratis. Que lo quería comprar porque cualquier cosa, bien, si no... O sea, además, los expertos de marketing ahora creo que dicen que es mejor que te lea 1 millón de personas gratis que te lean 100 pagando 10 euros. O sea que... Bueno, un libro escueto, pero no, a lo que iba, no quiero meter demasiada paja. O sea, solamente ideas buenas, ¿no? Y bueno... también quiero que sea manejable, no quiero un libro de 300 páginas. Este no es un libro, digamos, de tratar un tema físico conocido, digamos que es pues una idea que he tenido, que he desarrollado, y tampoco quiero que alguien esté 300 hojas, pues eso sí, manejable, lo dejamos. Desde el aspecto de distribución, de editorial, lo haces en circuito abierto, el oficial, a título individual, el boca a boca, el mano a mano, el medio a medio. Bueno, ahora estoy en promoción y lo de estar aquí me encanta porque llego a personas que están en su casa y es una delicia. Pero el libro me ha costado 0 euros, como también prácticamente lo regalo, lo puedes cargar gratis, yo uso todos los recursos que hay en internet. Me cuesta 0 euros. No cobras por el libro. Sí, en Amazon se vende, y también se vende en una editorial que se llama bubok.es, que ahí lo vende impreso por 10 euros, que lo quiera. Pero, ¿en las librerías tradicionales, por ejemplo, no? No, porque bueno, yo soy muy mal vendedor. Ir por primero, meter mi dinero en imprimir el libro, que ya te digo que ha costado 0 euros. Ir por las librerías, no sirvo para eso. Y después te dicen, no está el dueño, venga mañana. No sigo ese canal.
y no sigo ese canal porque, bueno, además internet te permite hacer una segunda edición y a las 3 semanas, si te ocurre una nueva idea, cambiarla, pero si hay que tener todo preparado, imprimirlo, una tirada de 1000 ejemplares que cuesta un dinero, ir por las librerías y ves que se te ha olvidado, que has cometido un error o lo que sea, es horrible. Entonces prefiero usar internet a todos los efectos. Bueno, ¿y cuál fue la repercusión, la reacción? Porque estamos hablando de una segunda edición de Ciencias Físicas en el Cuerpo Humano. La lectura de la primera fue positiva en todas las vertientes. Sí, tenía ciertas descargas. La verdad es que la primera edición era muy pequeña, eran 7 páginas. 7 páginas. 7 páginas y bueno, pero estaban bien escritas y era un tema que parecía que interesaba. Tenía ciertas descargas y bueno, yo sé... no lo sé seguro, pero bueno, tengo bastante claro que con este libro voy a triunfar, en cierta manera. Triunfar ya es estar aquí, o sea que... Por supuesto. Pero es un libro bueno y tal, y todo lleva su tiempo. Ahora digamos que ya he pasado de 7 páginas a 58, porque he metido, y todavía tengo que meter más ejemplos para esto de la gente y lo entienda mejor. Y bueno, pues todo lleva su tiempo, no me preocupa, pero... que llevo ese convencimiento de que el libro va a triunfar y bueno, pues estamos un poco en el principio porque la segunda edición lleva 10 días, o sea, no es una cosa... O sea, está recién sacado del horno. Está recién sacado, está caliente todavía. Bueno, pues Hugo García, autor del libro Ciencias Físicas en el Cuerpo Humano, segunda edición. Si quieres destacar algo más del libro, de la distribución, de cómo se accede a descargarlo en internet, los puntos en los que se puede encontrar, contacto con el autor, cualquier información que consideres necesaria, tienes los micrófonos de Onda Guanche para poder hacer. Vale, nada más que repetir el título del libro, que es Ciencias Físicas en el Cuerpo Humano, y metiéndose en Google o mi nombre, Pedro Hugo García Peláez, cualquiera lo puede encontrar en diferentes editoriales, Amazon, BookBook, también se puede sacar gratis en algún sitio sin ningún problema y quien quiera leerlo y dejar una reseña o dejar cualquier comentario sería muy agradecido por mi parte. Oye, pues tienes nombre de escritor, ¿eh? Como Víctor Hugo. Sí, Pedro Hugo García Peláez, queda muy bien, ¿no? Él era más novelesco, yo soy más científico. Bueno, pero los dos escribían, ¿no? Sí, la verdad es que es un referente, Víctor Hugo. Mi nombre ahora es más corriente, pero antes no era tan corriente y sí. Tiene un buen impacto de marketing. Yo de marketing no tengo mucha idea, pero bueno, repito lo de antes de internet porque prefiero que me lea 1 millón de personas que me lean 100. Y bueno, siento que el libro sea tan técnico, la mitad de las cosas creerosla y lo que podéis entender bien, y si no tampoco hay que comerse la cabeza demasiado. Por supuesto. Pues Hugo García, ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio, que seguramente no será el último. Igualmente, Fanti. Gracias, chao. ¿Que en la radio está todo inventado? Cada día del